Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Luis Ángeles, pintor y dibujante. Y hoy quiero hablarte de un tema interesante, quiero hablarte del tema de las técnicas en la pintura. Estamos hablando de esos procesos que utilizamos para producir los efectos especiales que ves en una pintura, como la pintura de una uva que se ve transparente, la pintura de un terreno que se ve rugoso, texturizado, la textura de unos árboles que se ve una acumulación de puntos, de hojas y todo eso es parte del proceso que se lleva a cabo al momento de pintar esos tipos de elementos. Quiero hablarte de la técnica de aguada específicamente. Y la técnica de aguada, como su nombre lo dice, consiste en poner pintura o aplicar pintura sobre una superficie de manera aguada. El fin es producir un efecto de acuarela, el cual no es posible lograr con acrílico a menos que se diluya mucho con agua. Y vamos a ver un ejemplo. Quiero hoy hacer un ejemplo de la técnica y también de cómo podrías aplicarla en una pintura. Vamos. Muy bien, lo primero es entender en términos básicos la teoría del color. Si ya sabes teoría del color, puedes hacer este ejercicio. Pero básicamente lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco de pintura. Vamos a cambiar el pincel. Un poco de pintura, en este caso un poco de azul, y lo voy a poner así como se ve esa mezcla, de una forma aguada, y simplemente voy a dejar que se seque, y ya esa sería la forma de trabajar parecido a acuarela. A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de transparencia o mayor posibilidad de transparencia va a crear la pintura o el efecto de pintura que esté dando. Puedes hacerlo con cualquier color o puedes combinar una cantidad de color determinada, por ejemplo, como es este caso. ¿Qué va a pasar? Que el color va a secar de una manera muy aguada, muy diluida, y va a crear un efecto de manchas que van a posibilitar el efecto de acuarela. Puedes hacerlo así. Y ya esa es una técnica de aguada. Puedes mezclar diferentes tonos si quieres para crear el efecto. La gracia de ese tipo de técnica es precisamente que se produce una sensación de transparencia y la sensación es como si fuera acuarela. Eso es para la técnica de aguada. Ahora vamos a ver una pequeña pintura que voy a hacer aplicando la técnica de aguada únicamente. Y para esto ahí se aplica para hacer el agua, para hacer la transparencia de los cristales en una pintura. Se aplica para hacer las uvas que se vean transparentes, jugosas y todo eso. Entonces, transparentes, jugosas, entre otras cosas que puedes crear. Pero la posibilidad de esta técnica es esa específicamente, lograr transparencia. Vamos a ver. Muy bien. Para esta práctica he elegido una foto de uvas. Es un buen ejemplo para hacer transparencia. Y lo que voy a hacer es básicamente dibujarla. Esto. Para ello he agregado un color más, es este color magenta, rojo magenta, amarillo, limón, rojo de cadmio, azul de talo. Es muy importante tener esos colores. Y voy a utilizar un pincel cuadrado, que no tiene que estar en perfectas condiciones. Estoy utilizando de soporte un material de Sintra, algo que me funciona muy bien, y la idea es empezar con la teoría del color. Esa es una gama de color roja que tiene la uva, y lo que voy a hacer es empezar, en cuanto a proceso, empezar del tono más claro al tono que voy a observar son los tonos más claros que tiene la imagen, y eso empiezan desde el amarillo con un poco de magenta, y como el pincel está un poco humedecido, lo que voy a hacer es simplemente ubicar y llenar. Primera cosa importante, el llenado.
Donde va la luz lo dejo tal cual va ahí y simplemente hago un llenado con el pincel aguado de claro a oscuro. Es el llenado, dejando la zona de sombra, de luz sin tocar. En la otra uva hago el mismo llenado, lo único que quizá un poco más oscuro, con un poco más de agua o de magenta. Con agua voy haciendo el llenado. De igual forma voy a hacerlo aquí, aguado, y voy a introducir un poquito de verde en esa zona, que se vea un poco verde por esta parte. Para esto tienen que conocer la teoría básica del color, muy importante. Y ya tengo mi primera etapa, mi primer proceso, que es el proceso de los tonos claros. Aunque tapé un poco aquí la luz, la podemos rescatar ahorita con un poquito de blanco simplemente. Si tienes un blower en tu casa, algún secador de pelo, puedes usarlo para acelerar el secado de la aguada. Pero si no tienes, pues tienes que esperar a que seque completamente para entonces aplicar la otra capa. Ese es el proceso, primero dejar que seque y luego aplicar la otra capa de color. Que la pintura está seca, entonces empiezo el proceso de trabajar de tonos claros como tenemos aquí a tonos más oscuros. Vamos a ver. Me concentro únicamente en una uva, en este caso de este lado, sobre todo con el rojo magenta, con la pintura diluida en agua. Trato de imitar lo mejor que pueda el tono que estoy viendo. Eso es muy importante. Estoy tratando de buscar el tono y simplemente comienzo a aplicar aguadas muy pequeñas, dándole la forma, dejando obvio los tonos que ya tú pusiste debajo. La característica de la técnica de aguada es precisamente que los tonos tienen que notarse, los que puse debajo. Aquí veo que toda esa zona es más oscura. Una vez que hagas este proceso, también tienen que esperar a secar, esté seco, para lograr el efecto. Sigo en la otra parte, que se ve más oscuro, más rojo esta zona. De hecho, la uva va por este lado, aquí adelante. A ver, que se noten ambos colores, el oscuro que estoy aplicando y el claro que ya tengo debajo. Hago lo mismo aquí con el que está delante, con un pincel así como este, un poco de textura suave. Hago la misma idea, la misma forma. Aplico los colores y dejo que ellos mismos se vayan secando. La idea es siempre llevar el tono transparente. Esa es la idea básica. Este tipo de práctica la puedes hacer sobre un papel Fabriano 4, Fabriano 5, sobre un papel, sobre una tela. No importa la superficie, el efecto es igual, pero el papel, si lo vas a usar papel, tiene que ser grueso, que soporte agua. Sigo con la otra parte, la otra fruta, sigo con la otra uva aquí, que no es tan roja, sino que lleva un poquito de rojo en algunas zonas. En alguna zona lleva un poco de rojo. Ahí. Si puedes observar, ya se está notando el efecto de transparencia. Esta que está aquí la voy a hacer un poco más oscura de lo normal, pero siempre con pintura aguada.
La voy a hacer un poco más oscura por aquí. Siempre con la pintura aguada. Porque es eso cuando seque y algunas otras cosas más que vamos a agregar, lo que le va a producir el efecto de transparencia. Con la misma pintura, mezclo un poco de un tono aquí un poco oscuro y simplemente voy a hacer un trazo para indicar la sombra en aguado. Todo es aguado, la técnica de aguado estamos trabajando. Ahí está. Voy a dejar que seque nuevamente y luego entonces voy a iniciar de nuevo. Antes de eso voy a trabajar un poquito la ramita, la rama que tiene. También igual, aguada, aguada. Luego la dejo que seque, puede ser con un blower o simplemente deja que seque naturalmente. Yo prefiero dejar que seque naturalmente y luego continuar con el trabajo. Muy bien, una vez que está seco la capa que dimos, entonces vamos a proseguir trabajando con más detalles y a medida que voy incrementando la cantidad de capas voy oscureciendo más, siempre utilizando la técnica de aguada o el proceso de pintura aguada. Yo la llamo de cualquiera de las formas. Voy a poner un tono más oscuro y voy a tratar de definir más el elemento utilizando esta técnica. En este punto, el lado es más rojo, aplico más rojo en esa zona, siempre en la forma de transparencias, lo que implica que tengo que utilizar la pintura aguada. Lo mismo voy a hacer con cada elemento. En la medida que voy avanzando, voy subiendo el tono. Vamos a ver. La idea en todo este proceso es específicamente ir aplicando delgadas capas de pintura diluida con agua para producir el efecto de transparencia. Si se puede apreciar ahí en el video, se dan cuenta que ya está tornándose transparente lo que estoy haciendo, y en la medida que yo hago esa transparencia, hago más formas, definiciones en aguada, entonces va tomando la forma transparente que esperamos que tome la pintura. Hago mi pintura diluida con agua, el acrílico se diluye con agua, igual que la acuarela también. Y eso es lo que estamos haciendo, es un efecto de acuarela con pintura acrílica. Ahora voy a agregar un poquito de blanco para dar algunas luces. Solo una ligera capa de pintura para agregar algunas luces. Así mismo aguado, en este caso no tan aguado, pero sí que se sienta que fue diluido. Ahí, en esta zona.
también en esta zona por aquí, este pequeño punto de color que está ahí, y voy a hacer una ligera capa de blanco aguado para esta zona. Note la forma en la que estoy agarrando el pincel para que se note esa transparencia, y lo voy a dejar secar de nuevo para entonces aplicar una última capa ya de algunos tonos transparentes, la pintura como tal, para producir el efecto más notorio de transparencia. Siempre aguada para darle el efecto de transparencia. Muy bien, vamos a dejar que seque y luego entonces en una última etapa vamos a definir bien todas las partes y también vamos a agregar algunas luces aguada. Seguimos. Muy bien, luego que ha secado de una forma básica, secado quizá no total, voy a seguir trabajando en la definición, y lo que voy a hacer finalmente es tomar detalles definidos y agregarlo de forma bien aguadita a toda la composición. Igual voy a hacer con un poco de blanco mezclado con el tono magenta, y voy a aplicar esa aguada así por encima, tratando de lograr esa transparencia. Posiblemente no se vea esa capa tan delgada en el video, pero el principio es este, que ustedes puedan hacer pequeñas transparencias para lograr el efecto de uva, de jugosidad de la uva. Igual voy a hacer en toda esta zona una pequeña transparencia. Puedes hacerlo con un toque de azul también, puedes hacerlo con un pequeño toque de azul, un violeta, muy suave pero transparente, o sea, aguado. Y eso va a proveer para la imagen un efecto interesante de transparencia. Voy a enfatizar un poco aquí con pintura prácticamente pura la luz. Y uno que otro toque para dar la sombra, Puedo seguir todo el proceso trabajando con esto hasta lograr un efecto hiperrealista, que no es el propósito aquí, pero puedes hacerlo de esa forma hasta lograr el efecto transparente usando la técnica de aguates. En la cámara rápida vamos a ver todo el proceso, porque básicamente es repetir lo mismo en todos los casos. Vamos. Muy bien, amigas y amigos, como un ejemplo de la aplicación de la técnica de aguada, esto no es una pintura acabada, es un ejemplo. Este es el efecto que produce, un efecto parecido a la acuarela, y que puedes explorar, puedes practicar, puedes poner en práctica haciendo una obra con este mismo estilo. Hasta un próximo video.